Exposición a agentes físicos a cargo de Nini Joana Lugo Rocha. ¿Qué son los riesgos físicos? Son los factores de riesgo relacionados con las condiciones ambientales del sitio de trabajo en el cual el trabajador se ve obligado a trabajar. Por ello, es uno de los factores de riesgos que más presente está en la zona de trabajo de cualquier industria. Los efectos sobre la salud de la exposición a riesgos físicos son muy variados, desde la sordera profesional hasta el cáncer. La prevención de los riesgos relacionados con los agentes físicos, concretamente con las condiciones ambientales, iluminación, ruido, vibraciones, exige una serie de medidas encaminadas a evitar o minimizar su exposición. Según el decreto 2400 de 1979, fundamenta mucho de la legislación ocupacional, especialmente en los riesgos en el cual pues está enfocado el riesgo físico. En este se establecen medidas de seguridad y también mínimos permisibles en el campo de la salud ocupacional. Exposición laboral a agentes físicos no está suficientemente controlada, a pesar de ser riesgos muy conocidos y en principio fáciles de controlar desde el punto de vista técnico. La situación encontrada trasluce pues la escasa importancia que la empresa concede a la prevención de riesgos laborales. Lo que es más, se pone de manifiesto un claro incumplimiento de la legislación vigente. A continuación vamos a hablar de algunos de ellos. En especial, pues tenemos ahora el ruido, son sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinaciones con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Es el sonido por su intensidad, composición espectral y otras causas, es no deseable o puede originar daños a la salud. También se pueden utilizar unos instrumentos para su respectiva medición, como es el sonómetro, el normalizado y el integrador. La intensidad de los ruidos se miden por decibelios. Así, el murmullo tiene aproximadamente una intensidad de 30 decibeles, una conversación normal 60 decibeles y el despegue de un avión puede tener una distancia de pues más o menos 150 decibeles. Los trastornos en la audición empiezan a registrarse a partir de los 80 decibeles, una intensidad que podría equiparse a la que se produce una licuadora o a lo que existe en una calle ruidosa. A partir de los 120 decibeles estamos en un umbral de dolor para los humanos. Es decir, a partir de este valor el ruido se toma doloroso e insoportable. Este es el caso de las sirenas o un concierto de rock en vivo a corta distancia de los altavoces. Los trastornos que experimentan las personas dependen no solo de la intensidad, sino del tiempo de exposición. Un ruido súbito puede producir un sobresalto acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión sanguínea. Las exposiciones prolongadas al ruido de alta intensidad pueden provocar la pérdida paulatina de audición hasta la sordera. Hipertensión, dolor de cabeza y úlceras gástricas también pueden aparecer, alteraciones psicológicas como insomnio, irritación y estrés. El ruido puede ocasionar un efecto a corto plazo, como una explosión que puede producir una rotura de tímpano. Sin embargo, son más importantes los efectos que el ruido puede provocar a mediano y largo plazo. Un trabajador expuesto al ruido nota los primeros días que oye menos al salir del trabajo. Se trata de una disminución temporal de la capacidad auditiva y se produce por la fatiga de las fibras nerviosas. Si la fatiga no es muy importante, al cesar la exposición al ruido se recupera la audición. Sin embargo, se debe evaluar el nivel en el que se encuentran los trabajadores expuestos para determinar las acciones que se deben de tomar. Para ello, pues es importante tener un control de exposición, el uso obligatorio de los elementos de protección cuando sea necesario, como las orejeras y tapones. Alejar las fuentes de mayores niveles de ruido de los puestos de trabajo. Estudios de carácter técnico para ampliar sistemas o métodos que pueden reducirlos o amortiguarlos al máximo. Limitar tiempos de exposición. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico.
adquirir equipos de trabajo que generen pues bajos niveles de ruido. La iluminación. Este factor de riesgo se enfoca en las fuentes de luz y cantidad de esta. Se reciben los trabajadores, pues que reciben los trabajadores en el ejercicio de sus labores que pueden afectar su vida y desempeño. Una buena iluminación facilita considerablemente que un determinado trabajo sea realizado en condiciones satisfactorias de eficiencia y precisión, aumentando su cantidad, calidad, reduciendo la carga y la fatiga visual. Por otra parte, evita errores en el desempeño laboral y accidentes provocados por iluminaciones deficientes, especialmente en vías de circulación, escaleras o lugares de paso. La luz no es más que una radiación electromagnética emitida dentro del espectro visible y por tanto es capaz de producir una sensación visual. En el artículo, la resolución 2400 de 1979, en el artículo, en el capítulo 3, pues ahí podemos tener una amplia aclaraciones sobre lo que se debe realizar para evitar exposiciones a este tema. Igual el nivel de iluminación depende del tipo también de la actividad determinada que se realiza el trabajador. Para ello podemos abordar un poco sobre el tema en el artículo 85, en el parágrafo 1, donde nos habla la relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación, medida en lux, no será inferior a 0.8 para asegurar la uniformidad de iluminación en los lugares de trabajo. Asimismo, tenemos el artículo 87 en el parágrafo 1, donde nos resalta que en todo lugar de trabajo se deberá disponer de adecuada iluminación, manteniendo dentro de los límites necesarios de los niveles de intensidad. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. Entre pues, algunos efectos que se pueden tener por una iluminación inadecuada están los accidentes, la fatiga visual, los trastornos visuales, la fatiga mental y el deslumbramiento. Adicional a eso también tenemos una evaluación de los niveles de iluminación, los cuales son medidos por luxes mismos que se comparan contra los niveles mínimos de iluminación requeridos. Las extremas se puede pues en los exteriores distinguir en el área de tránsito, exteriores generales como los estacionamientos o los espacios que están en la parte externa. eh, los niveles mínimos de iluminación están en los 20 lux. Y así sucesivamente, de acuerdo pues a las exposiciones que tengamos en interiores, en las áreas de circulación y pasillos, pues el mínimo de iluminación está entre los 100 lux. Temperaturas extremas. Como su nombre lo dice, son las altas o bajas temperaturas que puede afectar a la salud del trabajador y a su rendimiento, causando desde el problema pues leve hasta incluso una muerte si no son debidamente tratados. Aquí en el artículo 64 de la resolución 2400, ella nos habla un poco sobre este tema donde dice que los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperaturas, de la humedad o resequedad excesiva. Es importante pues tener claro de que, si se hace una exposición al trabajador donde él se ve afectado, se debe conceder pues a los trabajadores unas pausas o relevos periódicos que para evitar de cierta forma esta exposición. La temperatura normal del cuerpo de una persona está entre los 36 a 37.5 centígrados. Entonces, esta es la temperatura adecuada. Ya cuando son muy altas, entonces ya empiezan a tener algunos síntomas de acuerdo al grado de exposición que tenga la persona. Si está sobre los 40 grados, pues va a empezar a tener mareos, vómito, y si empieza un poco más alta, 42 grados, puede ya llegar a la hipotensión,
taquicardia, o si son por debajo de lo normal, si estamos hablando de 34 grados, empiezan a tener temblor severo, pérdida de movimiento, a los 32 grados, alucinaciones y así sucesivamente a la medida pues, que se va dando como esos altibajos de temperaturas, tienen sus niveles de riesgo. Es importante tener en cuenta cuando la temperatura corporal sea igual o menor a 36 grados, se debe retirar de la exposición a ese trabajador y someterlo a una vigilancia médica. Cuando se excede pues esta temperatura, se debe aplicar medidas de control y adoptar medidas preventivas inmediatas. En las áreas o puestos de trabajo donde sea inferior a los menos 57 grados, todo el cuerpo, el trabajador debe contar con un equipo de protección personal que lo mantenga aislado de las condiciones térmicas abatidas y equipado con un pues, tubo respirador que pase bajo pues, la ropa y bajo las piernas para calentar pues, el aire. Asimismo, pues para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta pues el índice de WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta que para el cálculo de este índice la exposición promedia ocupacional. También se calculará el índice de tensión térmica teniendo en cuenta el metabolismo, los cambios de convención y radiación expresados en kilocalorías por hora. Para el cálculo del índice de temperatura efectiva, se tendrá en cuenta la temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. Es importante el uso correcto de los elementos de protección personal para salvar las vidas de nuestros trabajadores. Además, pues queda clara la necesidad de plantearse la intervención inmediata sobre la exposición a agentes físicos en los centros de trabajo, prestando especial atención a aquellos cuyos daños en la salud pueden llegar a ser irreversibles. Lo primero es identificar los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su centro de labores y tratar de minimizarlos o erradicarlos. Deberá contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores con la finalidad de alertar pues cualquier cambio en la salud desde un inicio para así controlar y modificar el agente que esté causando esta alteración según las normas vigentes. Como se ha evidenciado, las características de una enfermedad ocupacional puede ser un inicio lento y progresivo. El ciclo de la enfermedad es oculto, retardada, no violenta y llega a conocer por indicios de lo que va a ocurrir. A modo de reflexión, podemos mencionar que los trabajadores expuestos necesariamente deben estar en un programa de vigilancia continuo a su salud para identificar tempranamente pues, el inicio de enfermedades y poder modificar las acciones de seguridad del trabajador con la finalidad de que eh, no se produzca. Muchas gracias.